Interesante porque ser padre no es fácil. ¿O para quién es fácil? Uno de los libros que hablan del tema dicen que lo más difícil de ser padre es que no sabemos qué hacer. Es lo más difícil. Familia es un tema difícil, o sea, tiene que haber mucho amor. Y me ponía a pensar en esto porque el tema de hoy habla mucho de eso, habla de la familia. Y te animo a pensar y te animo a evaluar, si es posible, el día de hoy, cómo está tu familia. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a empezar una pequeña miniserie que se llama José, la vida de José. Y es inevitable hablar de José sin antes tocar la familia de José. Es por eso que el título de este estudio se llama Qué bonita familia. Pero qué bonita familia. Jimmy, bienvenido. Arriba Colombia. Pero qué bonita familia. Génesis capítulo 37. Versículos del 1 al 36. Como vamos a tocar 36 versículos, permíteme tocar algunos puntos claves que aparecen en tu bosquejo. Pero antes, déjame contarte un poquito la historia del Génesis. El Génesis es un libro de 50 capítulos. Los 3 primeros capítulos es Dios creando, Dios haciendo, Dios decidiendo. Y todo es hermoso. Hasta que Dios le entrega esa facultad al hombre con el árbol. Y cuando Dios le da la oportunidad al hombre de hacer y de decidir, pues el hombre no la hace tan bien. Y empieza a separarse. A tal punto que tú empiezas a encontrar, por ejemplo, el capítulo 4 de Génesis, Caín y Abel, 2 hermanos donde uno mata al otro. En el capítulo 6 encuentras que la maldad del hombre es tanta que Dios se arrepiente de haberlos creado y envía a Noé en su labor. Y mucha gente muere. En el capítulo 11 encuentras la Torre de Babel. Y Dios lo que hace es dispersarlos, los confunde todas sus lenguas. El corazón del hombre, dice la Biblia, iba de mal en peor. De pronto, la cámara que está enfocando a la humanidad se centra en una sola familia, en la familia de Abraham. Y los capítulos del 12 al 50 hablan solamente de eso, de Abraham y su descendencia. Dios hace algo con Abraham. Permíteme leerte 2 versículos. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y la bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición de Dios para todos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y me encanta cómo la Biblia dice familias de la tierra. No solo personas. En el capítulo 17, lo que acabo de leer está en el 12. En el 17, Dios vuelve a hablar a Abraham y le dice a Abraham: Abraham, te haré fecundo, que de ti saldrán reyes y naciones, y estableceré contigo un pacto, contigo y tu descendencia, como pacto perpetuo. O sea, Dios está diciendo: yo voy a poner un pacto que lo voy a cumplir pase lo que pase. Y le dice: por todas las generaciones yo seré tu Dios. Imagínate. Y el Dios de tus descendientes. Mira ese pacto, mira ese acuerdo, ese contrato que Dios firma con Abraham. Abraham, yo estaré contigo y con tus descendientes. Es importante porque a partir del capítulo 12 empieza la historia de Abraham. Y la historia de Abraham no es una historia bonita. Uno empieza a leer y dice: ¿cómo Dios puede bendecirnos a todos a través de una familia que no es tan grata como la de Abraham? El capítulo 21 habla de su hijo Isaac. Y la historia de Isaac tampoco es tan bonita. Y uno se pregunta: pero es que Dios prometió. Y luego de Isaac viene Jacob en el capítulo 27 de Génesis. Y la historia de Jacob con su hermano Esaú tampoco es bonita. Entonces uno dice: Dios le prometió algo a Abraham. Seré tu Dios y yo bendeciré a ti
y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de tus hijos, para siempre. ¿Cómo es que Dios puede bendecir a través de familias que no son tan bonitas? ¿Cómo puede ser esto posible? Dios hizo una promesa y la cumplió. Y quiero que sepas esto en esta mañana. No importa si el día de hoy tu familia está pasando dificultad o no. No importa si el día de hoy tu familia no es el mejor modelo de vida, si quisieras llamarlo así, si quisieras clasificarlo así. Pero quiero que sepas que ese pacto que Dios hizo con Abraham, se cumplió con Abraham, con Isaac, con Jacob, con su hijo José, y se va a seguir cumpliendo con nosotros si es que tú y yo lo permitimos. Más allá de cómo tu familia y la mía esté en esta mañana. Qué bonita familia, pero qué bonita familia. No era tan bonita, pero Dios, que es soberano, sigue escogiendo, y en este caso escoge a un hombre llamado José para bendecir a todas las naciones de la tierra, para continuar bendiciendo. Y así como Dios escoge a José, también te quiere escoger a ti. ¿Cómo es que Dios usó unas familias tan disfuncionales, tan complicadas, con tanto problema, para bendecir a toda una nación, para bendecirnos a nosotros inclusive? ¿Cómo es que Dios hizo? Si quieres saberlo, acompáñame a Génesis capítulo 37, agarra tu bosquejo y empecemos. Vamos a empezar. Génesis capítulo 37. Y empecemos con el punto 1. Si nuestra familia siembra desigualdad, ¿qué va a producir? Vamos a empezar a estudiar entonces. Te recuerdo, son 36 versículos. Permíteme contarte qué es lo que está pasando y leer los versículos que tú tienes en tu bosquejo. ¿Te parece? Esta es la historia de Jacob. Así empieza el capítulo 37. Jacob tiene 12 hijos. De los 12 hijos, sus 10 primeros hijos son hijos de concubinas, de sirvientas. No son hijos de su esposa. Jacob se casa con una mujer, Raquel, y la Biblia dice que Raquel era una mujer hermosa, que Jacob vivía enamorado de ella y que trabajó 14 años para poder tener por fin como esposa a Raquel. La Biblia dice que para Jacob eso no fue mucho tiempo. Estaba tan enamorado de ella que no fue mucho tiempo. Y con Raquel tiene 2 hijos, José y Benjamín. La Biblia también dice que Jacob amaba tanto a José, el 11º hijo. Por favor, recuerda esos números. El 11º hijo amaba tanto a José que le mandó a hacer una túnica elegante. Otras versiones diría una túnica de colores. Me puse a revisar un poquito si eso tenía algún significado o fue un simple regalo. Pero no, la túnica de ese tipo tenía 2 símbolos. La túnica solo se entregaba al hijo mayor, al primogénito, y significaba 2 cosas. Significaba autoridad y privilegio. Es decir, cuando tú le ponías la túnica al hijo, lo que le estaba diciendo es, él es el segundo de este hogar y todos los demás tienen que someterse a él. Pero Jacob era el 11º hijo. José era el 11º hijo. Gracias, Judith. Mira, quiero que pienses en esto. En la época, eso se hacía con el primer hijo. Los otros hijos, cuando veían que al primero le entregaban la túnica, no se hacían problemas, porque eso era la costumbre, eso era lo normal, eso hasta se esperaba. Pero en este caso, ¿a quién se lo entregan? ¿Al mayor? Al 11º. Eso era normal. ¿Qué estaba produciendo eso? ¿Que eso es solamente la imagen de qué? De desigualdad. Versículo 4, tú lo tienes en tu bosquejo. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. Y ni siquiera cuando en nuestro hogar un hijo es tratado de una manera diferente, créeme que no va a haber otro resultado. ¿Qué va a haber entre hermanos? Odio. La cosa no queda ahí. José tiene 2 sueños. Y los sueños
Se los cuenta a los hermanos y los hermanos entienden que quien va a reinar sobre ellos no solamente es José porque recibió una túnica, sino que hasta en sueños Dios les estaba diciendo que ellos iban a servir a su hermano y eso los molestó. En la época había una tradición también. Cuando una persona de autoridad tenía un sueño, era tomado como un mensaje de los dioses y era aceptado y se consideraba como irreversible. ¿Te imaginas? Y José contando los 2 sueños a sus hermanos, diciéndole, miren, ustedes, en algún momento, todos ustedes me van a servir a mí. Versículo 8, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él. O sea, ya no solo lo odiaban. ¿Cómo lo odiaban? Aún más. Versículo 9, ahí aparecen los sueños. Y sucede algo que ya no solamente hay odio, sino también hay reclamo. El versículo 11 dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. A mí me llama la atención porque en medio del odio de los hermanos, en medio de la envidia de los hermanos, en medio del reclamo de los hermanos, en medio de un ambiente familiar de total desigualdad, Jacob se pone a meditar en el sueño de José. Él no se pone a meditar, ¿cómo hago para que mis hijos no sientan esto? Él no se pone a meditar, ¿estarías generando desigualdad? Él no se pone a meditar en cómo arreglo el odio entre ellos, no. Él se pone a meditar, ¿será que José, ese sueño se cumplirá? Y uno nota una actitud pasiva en José, en Jacob, frente a la realidad de los hijos. Mira, en el hogar de José, la desigualdad en el trato para con los hijos era un grave problema. Y eso produjo odio, envidia y reclamo. Ese era el ambiente. Ese era el ambiente en el que José, a quien Dios designó para continuar llevando la bendición a todas las naciones, se desarrolla. Estuve revisando un poquito, porque yo no sé si en tu hogar la desigualdad es una característica o en el mío. Algunos psicólogos dicen que es inevitable que un papá o una mamá prefiera a un hijo que al otro. Es más, cuando en el matrimonio hay 2 hijos, casi siempre un papá se relaciona con uno y la mamá con el otro. Pero ¿qué pasa cuando hay 3? Sí, el complejo del hijo sándwich y todo lo demás. Pero me puse a investigar un poquito acerca de qué dicen los psicólogos respecto a los problemas familiares. Porque en el caso de José, el problema era la desigualdad. Pero ¿qué tal problemas pasan las familias latinas? Vamos, Javi, por favor, quiero que veas esto. Hay 7 grandes problemas que afectan a las familias en Latinoamérica y Colombia no escapa de eso, ni Perú tampoco. El primero, infidelidad visible y oculta. A veces en los matrimonios se cree, por el machismo de nuestra cultura, que ojos que no ven es la más grande mentira. Porque cuando hay infidelidad el amor disminuye, las comparaciones aparecen y se empieza a generar el rechazo. Ahora, se habla también de una infidelidad no solo con una tercera persona, sino también con prioridades. Cuando tú le metes todo el tiempo a algo y tu esposa tirada a un costado o tu esposo tirado a un costado. También hoy los psicólogos hablan de un tipo de infidelidad donde el cónyuge fue reemplazado. También se habla de otros problemas, enfermedad mal manejada. Y hablamos de adicciones y de enfermedades. Y las atenciones y los tiempos y cuidados que requiere. Hay otro problema más, la violencia familiar. Y no hablamos solo de golpes, que ya de por sí es muy malo. Que ya de por sí muestra un gran deterioro en la relación. Sino también de esa violencia que se ejerce con palabras.
Estábamos en la reunión de almistas este jueves pasado y una de las preguntas fue, ¿qué duele más, las palabras o los golpes? Y las sorpresas fueron interesantes con las respuestas. 4, escasez o exceso de dinero. Cuando hay mucho, ¿en qué se emplea? No estoy de acuerdo. Y cuando hay poco, ¡uy! No hay plata. Mira. 5, padres abusivos o sobreprotectores. Padres abusivos generan hijos rebeldes. Padres sobreprotectores desarrollan hijos con pocas habilidades y capacidades de enfrentar la realidad. 6, conflicto entre familias y familiares. Cuando la familia nuclear permite la influencia o las decisiones de los familiares. Y el 7, a mí me sorprendió, lo leí 3 veces, porque hoy ese es un gran problema en los hogares. ¿Qué va a estudiar el hijo? ¿Sabes la cantidad de cambios de carrera que hay hoy en Colombia? Es altísimo. Por la presión de que tienes que estudiar y tienes que estudiar y tienes que estudiar, los hijos terminan cambiándose de carrera. Algunos terminan la carrera y ejercen otra cosa totalmente diferente por la presión de que tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Interesante. Frente a esta realidad me gustaría preguntarte, ¿qué estás sembrando en tu hogar? ¿Qué estás sembrando en tu familia? En la familia de José, el problema era la desigualdad. En tu familia, ¿cuál es? Yo me he hecho esta encuesta a mi familia. Quiero invitarte a que te tomes 30 segundos, por favor, y evalúes en tu hogar cómo están las cosas. ¿Cómo está el tema de infidelidad? Y no hablamos solo de una tercera persona. Hablamos de tu pareja, tu cónyuge como prioridad. ¿Cómo estás en el tema de enfermedad? ¿Está presente? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo está la violencia familiar? Por favor, evalúate. Esto, Dios mediante, va a estar grabado en el YouTube, en nuestro canal, para que pueda estar disponible a ustedes. Más tarde, más adelante lo pueden ver, pero por favor, evalúense. Jacob está sembrando desigualdad en sus hijos y eso produjo odio, produjo reclamo, produjo envidia. Nosotros, ¿qué estamos sembrando? Por favor, evalúense. ¿Qué estamos sembrando? Esto no es para desanimarse. Yo no creo que la palabra de Dios nos hable para quedarnos tirados en el piso. No, al contrario, la palabra de Dios está allí para decirnos, hijo, te amo, vuelve a mi plan. Vuelve a mi plan. Quiero hacer de ti bendición. Y es lo que quiere hacer con José a pesar de esa familia. Y es lo que quiere hacer contigo y conmigo a pesar de nuestros errores. Entonces te animo a ver esta evaluación y decir, tenemos que trabajar en este punto. Porque queremos ser bendición. Hoy Colombia vive una situación difícil a nivel político, a nivel económico, a nivel social y a nivel familiar. Las estadísticas no son alentadoras, pero ¿sabes? Dios vive y Él quiere hacerte bendición. Por favor, recuerda, Dios vive y quiere hacerte bendición. Y es soberano. Y a pesar de las circunstancias, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob y con José, quiere hacerte de bendición para todos los demás. A pesar de las cosas que podemos estar viviendo familiarmente. Quizás necesitas hacer cambios. Porque mira lo que pasa con la familia de Jacob. Vamos al punto 2, Javi, por favor. ¡Ting! Uy, no funciona el touch. Ah, ya, muy bien, sí funcionó. Si en nuestra familia estamos sembrando desigualdad, entonces nuestra familia producirá odio. Permíteme contarte qué es lo que está pasando. Los hermanos de José fueron a apacentar ovejas. Y Jacob le dijo a José, José, ve y busca a tus hermanos, quiero que los vayas a ver, porque los hermanos no tenían buena fama.
Entonces míralos, anda a verlos y ven y cuéntame qué es lo que están haciendo. Y José va a buscarlos y los encuentra en un lugar llamado Dotán. ¿Qué cosa es Dotán? Dotán es una ruta comercial donde hay mucho mercader para la época. Y es caracterizada por pastos verdes. Mucha gente llevaba el ganado allí para que se alimentase. Y los mercaderes que pasaban con ganado aprovechaban que los ganados coman. Era un lugar muy conocido en el momento y José encuentra a sus hermanos allí con las ovejas. Versículo 18. Los hermanos, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que José se acercara, tramaron un plan. ¿Para qué? ¿Te imaginas ese nivel de odio? Miran estas frases que dicen los hermanos después de este versículo. Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo. Lo esconderemos en una cisterna y diremos que lo devoró un animal salvaje. Rubén, el hermano, dice, no lo metemos, tirémoslo en una cisterna. Su intención a la larga era rescatar a José para llevarlo otra vez donde su papá. El versículo 23 dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica. ¿Qué sentían los hermanos con esa túnica? Le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. En la época se construían cisternas para poder recolectar agua de lluvia. Pero cuando había sequía y se secaba el agua, ¿qué pasaba? Era una costumbre de la época usarlos como pequeñas cárceles. Entonces cuando un jornalero robaba o cuando él no cumplía con sus deudas, ¡plum!, lo tiraban ahí. Era un castigo. O sea que tirar a alguien en una cisterna era común cuando alguien había cometido una gran falta. ¿Y los hermanos qué hacen con José? A la cisterna. Los hermanos ven que una caravana viene, una caravana llena de cosas, mercaderías, animales, gente de dinero. Y Judá, otro de los hermanos, dice, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Versículo 27, en vez de eliminarlo, vendámoslos a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. 20 monedas de plata, en el momento más o menos 2 años de salario mínimo. Si el salario mínimo en Colombia es 828,000 pesos aproximadamente, por 24 más o menos son como 19.800.000. Por favor, no mires a tu hermano y le pongas precio en este momento, ¿no? ¿Cuánto me darán por mi esposo? No, esa no es la idea. Esa no es la idea. Pero piensa, lo vendieron a 19 millones. Si eran 11 hermanos, aproximadamente 1.800.000 para cada uno. Pues negocio era. A mí me da mucha pena esto porque Jacob pudo y tuvo el tiempo para hacer que esta relación familiar se sane, pero fue muy pasivo. A tal punto que los hermanos ya no sienten el odio, sino que ejecutan el odio. ¿Cuál es nuestro papel como padres? ¿Cuál es nuestro rol como padres? Mira, hay un material que vamos a empezar a usar a partir de julio, agosto, Dios mediante, cuadremos las fechas. Hay 2 materiales para padres de hijos pequeños de 0 a 11 años y otro material para jóvenes, para padres de jóvenes de 12 en adelante. Porque ser padre requiere preparación. De ese material hemos sacado algunos puntos y Javi, vamos con el siguiente. Mira cuál es nuestro rol como padre y piensa por favor en Jacob. Punto 1, establecer prioridades. Como padres tenemos que establecer la prioridad en la formación de nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que tener claro para nosotros como padres qué es importante. ¿Jacob hizo eso? No. ¿Tú lo estás haciendo? Punto 2, formar el carácter. ¿Cuánto tiempo das a tus hijos? ¿Has establecido límites? ¿Has desarrollado disciplina? ¿Jacob hizo eso? No. ¿Tú lo estás haciendo? Y tú como hijo, ¿encuentras en tu hogar que te dan tiempo, que hay límites establecidos,
que eres parte de una disciplina, y cuando hablamos de disciplina no hablamos de... Cuando hablamos de disciplina hablamos de más que transformar la conducta, es transformar el corazón. Punto 4, construir relaciones, la importancia de amar, perdonar y pedir perdón. ¿Jacob hizo eso con sus hijos? No, ¿tú y yo lo estamos haciendo? El punto 5, entender y nutrir la identidad. ¿Quiénes son y para qué están? Los hijos de Jacob estaban para hacer bendición a todas las naciones. ¿Ellos sabían eso? ¿Jacob se dedica a eso con ellos? No. ¿Tú y yo lo estamos haciendo? Punto 6, prepararlos para su misión. Porque va a llegar un día donde los soltemos. Y ellos tendrán que volar y fallarán. Sí, fallar es parte de la vida. Pero nuestro papel es prepararlos a nuestros hijos para otra mujer. Y a nuestras hijas para otro hombre. Eso me cuesta todavía. Porque yo veo a mi hija Isabelita. Ayer veía días que se partía en dos entregando a su hija. Y digo, uy, qué difícil es esto. No, pero realmente tenemos que preparar a nuestros hijos para que trabajen. Para que partan. Para que viajen. ¿Se equivocarán? Sí. Pero es parte del desarrollo que como padres debemos velar por nuestros hijos. Si tú eres hijo, me encantaría saber cómo estás también en esto. Por favor, pregúntate. Si eres alguien que ya te soltaste, que ya estás volando, no importa que estés fallando. O aún estás dependiendo. O de repente estás en el proceso de prepararte para eso. Pero nuestro rol como padres es ese. Y créeme que Jacob no lo ejerció. En un principio tuvo todo el tiempo para ejercerlo, no lo hizo. Y en medio de una circunstancia así, José recibe todo el odio de sus hermanos. Pero amigos, una vez más, a pesar de la situación familiar, a pesar de las circunstancias que nos rodean, Dios quiere que José continúe la bendición para todas las naciones. Así como contigo y conmigo, Dios lo quiere seguir haciendo. Pero nos toca asumir un rol. Porque si no, lo que sembramos, cosechamos. Vamos al punto 3. Las familias cosechamos lo que sembramos. Permíteme contarte qué está pasando. Cuando Rubén vuelve a la cisterna, versículo 29, tú lo tienes ahí. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Era una forma de expresar el dolor de tu corazón. Rubén, el hermano, está partido porque cree que su hermano está muerto. Los hermanos tomaron la túnica de José, degollaron a un animal y la bañaron en sangre y lo mandaron a su padre y le dijeron: papá, hemos encontrado esta túnica. ¿Esta túnica es de José? ¿Quién había mandado a José a buscar a los hermanos? Jacob. Jacob cree que en el momento en que José está en camino, un animal lo mata. Y Jacob se siente totalmente culpable. Y mira cómo reacciona en el versículo 34. Y Jacob rasgó las vestiduras y se vistió de luto. Y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. El tiempo era 30 días. La Biblia dice que por mucho tiempo hizo duelo por sus hijos. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar. Tenía 11 hijos queriendo consolarlo. Y hasta en el dolor Jacob hizo diferencias. Sino que decía: guardaré mi luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Y así Jacob siguió llorando la muerte de José. El mensaje que Jacob le daba a sus 11 hijos era: mi hijo José se murió, yo me muero también. O sea, ustedes Teresa. Queridos amigos, Dios quiere bendecir y quiere hacernos de bendición para con todos los demás. Dios es soberano y tú puedes ver cómo en la historia de la Biblia Dios hace de bendición a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, y continúa la bendición a través de la Biblia, a pesar de las circunstancias que los rodearon, a pesar de la familia que tenían. Yo quiero animarte.
y realmente animarte. No quiero que salgas de esta prédica diciendo, estamos hechos un desastre. No, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es, asume tu rol de ser bendición. Porque Dios es soberano. Él nos va a hacer de bendición. Pero ¿por qué no lo hace en obediencia tuya en lugar de rebeldía? El versículo 36 termina de una manera interesante. El capítulo termina así. En Egipto, dice, la cámara se cierra con Jacob llorando y despedazando, con todos sus hijos ahí tratando de consolarlo. Se cierra la cámara y se abre en Egipto. Dice así, en Egipto los madianitas que habían comprado a José, lo vendieron a un tal Potifar, dice, funcionario del faraón y capitán de la guardia, y acaba el capítulo 37. En otras palabras, esta historia continuará. Y me encanta pensar en esto, porque tu historia y mi historia continuará. Pero ¿cómo quieres que continúe? ¿Cómo quieres que continúe? Dios quiere hacerte de bendición. Y en su soberanía, tú tienes todo para hacer de bendición a otros. Te animo a que veas todo esto como la invitación de Dios a cumplir tu rol como hijo, tu rol como padre, tu rol como madre. Más allá si eres una familia completa, si eres padre soltero o madre soltera, más allá si tu familia está lejos, si tú estás solo aquí, más allá de la circunstancia que estés viviendo, es la invitación de Dios a que cumplas tu rol y seas de bendición. Qué bonita familia. Qué bonita familia. Confra Salitre, somos familia. Que seamos una familia de bendición. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra y la oportunidad que nos da, Señor, de poder revisar nuestro rol como padres, como hijos. Guíanos, bendícenos. Señor, enséñanos a cumplir con nuestro papel. No somos perfectos, cometemos errores, pero ayúdanos, que nuestro anhelo es ser como tú. Gracias, en Cristo Jesús. Amén.